perdido, pues la línea de fondo perdido hace referencia básicamente a aquellos países donde por sus niveles de ingreso no pueden ellos mismos, digamos, solventar una crisis. En este caso fue una catástrofe de un país, recordemos que Haití es el país más pobre de todo el hemisferio, de América, ¿sí? Incluido Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y de allí salieron esos fondos de ayuda para la reconstrucción de Haití. Y también hay tipos de préstamos institucionales que se le dan a los países para reorganizar las instituciones gubernamentales que tengan con el fin de ayudar al libre comercio de cada país y para que entren transnacionales al país. O sea, la diferencia que hay entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es que el Fondo Monetario Internacional ayuda a los países para invertir en sus políticas extranjeras, en su balanza de pagos. El Banco Mundial ayuda a las ciudades en sí para aumentar el nivel de vida de los ciudadanos de cada país. A continuación voy a seguir explicando los diferentes tipos de organismos más importantes económicos a nivel mundial, como lo es ahora la Organización Mundial de Comercio, o la OMC. La OMC actualmente está conformada por 157 países. Se estableció formalmente en el año de 1995. Su sede principal está en Ginebra, en Suiza. Dice que en sí, la Organización Mundial del Comercio es un foro de negociaciones económicas y comerciales, pero a nivel multilateral. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se reúnen todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio para tratar de formar estrategias que conlleven al mejoramiento de la economía de cada país y tener un consenso y no generar diferencias o discrepancias entre los mismos. Las funciones principales de la OMC son supervisar las políticas comerciales y cooperar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué quiere decir supervisar las políticas comerciales y cooperar? Significa que el Fondo Monetario, el organismo Mundial del Comercio, se encarga de financiar, o sea, se encarga de supervisar cada una de las actividades que hacen los países respecto a los tratados o acuerdos que tienen entre ellos mismos. Se encarga de vigilar que se cumplan normalmente todas las características que se firmaron. Y aparte de eso, coopera con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como le explicó aquí mi compañero, que son los dos entes económicos fundamentales para el desarrollo de los proyectos económicos en cualquier país. Un poco la analogía de eso, de lo que usted está diciendo, es, por ejemplo, en un país, el nuestro, la Constitución. La Constitución es la madre de todas las normas. ¿Quién vigila que cualquier norma o decreto que se genere en cualquier nivel del Estado sea bajo ese marco constitucional? La Corte Constitucional, ¿cierto? En el caso de las reglas de juego del comercio mundial, funciona un poco así. Entonces, la analogía sería, la Constitución sería las reglas de juego planteadas dentro de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y quién vigila que entre los países hagan tratados o acuerdos que estén acordes con esa Constitución o esas reglas de juego? La OMC como tal. Por eso todos los tratados de libre comercio, siempre y cuando los países sean parte de, o sea, sean miembros, todos los tratados que se hagan entre ellos o cualquier nivel de integración económica deben estar, digamos, cobijados bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Otra función importante del Organismo Mundial de Comercio es que crear una plataforma de negociaciones entre estos países, pero teniendo en cuenta las proporciones, o sea, que no haya una discrepancia significativa entre un país en vía de desarrollo con uno de una potencia mundial. Esa es otra principal. Aunque como veíamos en la clase anterior hubo un momento de crisis para todo eso, ¿de acuerdo? Y de alguna manera a veces se supone que las reglas de juego en la OMC es tratar de que
el intercambio comercial sea justo, ¿sí? Ese es, digamos, el objetivo. Sin embargo, los países desarrollados manejan algo que los países en vía de desarrollo siempre han criticado, y es una forma de torpedear el mercado internacional que los países desarrollados no lo reconocen como tal, y es básicamente el subsidio al sector agrícola. Los países en vías de desarrollo como el nuestro reclaman que los países industrializados en realidad no son justos en el comercio, porque los subsidios al sector agrícola de los países desarrollados distorsionan el comercio mundial. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una barrera al comercio. ¿Por qué? Porque distorsiona las reglas de juego de la oferta y de la demanda en el mundo. Porque en la medida en que usted subsidie o tenga la posibilidad de subsidiar un sector económico, usted está ayudándole a que sea más competitivo, desde unas reglas de juego diferentes al mercado y basado en la intervención del Estado. Acuérdense que la lógica del mercado es que se supone que el mercado debe funcionar sin ninguna intervención, digamos, fuerte. Ese es el principio básico, ¿sí? Pero desde la óptica de los países en vías de desarrollo, en la medida en que se subsidien los sectores agrícolas, entonces se distorsionan los precios, las cantidades, la competitividad. Entonces hay una desventaja de los países que tienen en vías de desarrollo y producen de una manera versus la manera como se compite y se produce en los países industrializados con el sector agrícola. Es muy parecida a la crisis que iba a haber en Colombia hace como un año, sobre el sector de la leche, que iban a ser tratados para traer leche desde Estados Unidos, pero resulta que los productores de leche acá estaban protestando porque ellos acá no tenían la forma, primero solamente tenían el recurso que eran los animales para sacar la leche, más no tenían el capital industrial para poder competir con ellos, y aparte de eso, la leche de allá venía ya con supremamente barata porque era subsidiada. Sí, hay cosas que nos diferencian mucho, y no sé si les contaba la historia de, por ejemplo, hay una estrategia que utilizan los europeos para hacer que las vacas sean más competitivas y generen más cantidad de leche por un tiempo determinado, por semana. Y es que ellos, por ejemplo, utilizan estrategias mecánicas donde utilizan, creo que son plumas, para consentir la barriga de las vacas en cada uno de los estancos automatizados, y eso hace estimular a la vaca para que produzca más leche. Nosotros, pues, aquí para estimular la vaca, pues, utilizamos otras estrategias. Obviamente no tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, pues hay una desventaja. De hecho, lo que pasó en Seattle precisamente fue por eso, porque uno de los argumentos fuertes es que los países desarrollados distorsionan el mercado porque ellos subsidian de esa manera, y otra forma y otra crítica que se le ha dado es, por ejemplo, que los países desarrollados sí tienen la posibilidad de que cada vez que hay un sector en crisis, ellos subsidian y entran a subsidiar ese sector. Por ejemplo, en la crisis financiera, el sector financiero y muchas empresas que tuvieron un coletazo de crisis fueron financiadas por el presupuesto nacional de los Estados Unidos. Por ejemplo, la General Motors, por ejemplo, la Ford, ¿sí? Ellos entran a una ley de quiebras y el Estado, con el presupuesto que tiene, financia para equilibrar las cargas. Claro, ¿de dónde viene ese dinero? Pues de los contribuyentes, de los tributos que pagan. Pero es una distorsión al mercado desde la óptica de los países en vía de desarrollo, que no tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de maniobras, digamos, de política económica.